Hola, ¿qué tal? En la entrevista de hoy nos visita desde Chile la sensei Maya Méndez, tercer dan de Ikigai de Chile. Hola Maya, ¿cómo estás? Hola Flavia, muchas gracias por esta invitación, un millón de gracias por el momento, por el tiempo que te das para nosotras. No, gracias a vos por participar. Contanos Maya un poquito de, de vos y de tus comienzos en el Aikido y de tu maestro. Bueno, para comenzar entonces te cuento que soy ingeniero ambiental, soy paisajista, estoy casada hace 20 años y tengo 3 hijas de 16, de 11, de 6 años. Y desde 1988 que estoy con Sensei Jorge Rojo, mi sensei de Aikido. ¿Cómo fueron mis inicios? Bueno, esto comienza cuando mi papá en el 78 va a una especialización en radiología en París. Y justo donde se alojaba, entonces había un dojo de Aikido. Y cuando volvió a Santiago, lo único que hizo fue buscar incansablemente algún dojo de Aikido, pero no le resultó porque no había en ninguna parte. O sea, también hay que pensar que no existían los celulares ni Google, por Era lo tanto, complicado. todo era respecto de ir a un dojo y preguntar si alguien conocía el Aikido. Ujú. Así que se conformó con karate, con judo, y en algún momento, ya 10 años después, le comentaron que en Avenida Mata, aquí cerca en Santiago, había un dojo de Aikido que un joven, que en ese tiempo tenía no más de 25 años, junto con su familia, entonces tenían un dojo y ahí es donde mi papá nos invita a formar parte de este grupo, ¿no? Con mis hermanos. Ah, Me bien. quedé más, eso sí, después practicando. Nos cambiamos a Libertad 86, donde existe ahora ya desde hace 42 años, ¿cómo se llama? Centro Cultural de Aikido Ikigai, Chile. Ujú. Entonces, como te digo, en el año 88, 89 nos tenemos que haber cambiado hacia donde es la sede ya central de Aikido y donde todos los que hemos tenido dojo o que tienen dojo en este momento, el 99,9% de los chilenos que tienen dojo han pasado por esa escuela y han tenido como sensei a sensei rojo. Mira vos, una trayectoria importante. Eh, claro, bueno, él tiene una trayectoria importantísima y como te digo, ahí comenzamos, yo ya ahí tenía 14, 15 años, Ah, chiquita. eh, claro, y practicábamos, me acuerdo que los días sábados me llevaba mi papá a practicar bueno, habían grandes maestros y esos eran mis fines de semana y desde ahí no paré más, hasta el día de hoy. ¿Y cómo era la participación en esa época de la mujer en los dojos? Según tu percepción, que eras chiquita en esa época, eras una Sí, adolescente. era chica, pero tenía varias compañeras, en especial yo te diría que la mayoría eran parejas de los practicantes. Ajá. O sea, habían practicantes y que eran sus señoras, qué sé yo, todas mis compañeras eran mayores. Tenía como compañera más adelante, no estoy bien segura en qué momento apareció la hermana de Sensei Rojo, pero yo practicaba con ella, me acuerdo. Ajá. Y no había mucha juventud, digamos, como te digo, de mi edad, Sí, sí. pero la participación era bien alta. Yo recuerdo varias mujeres, estamos hablando de los fines de los 80. Sí, sí. Ya más adelante, en mi adolescencia, juventud, digamos, de los 20 años, ahí ya yo te diría que era bien, era hasta más que ahora, porque todas mis amistades que tengo en este momento eran compañeras mías, De práctica. eh, y siempre fue de igual a igual, ¿eh? No es, en eso nunca te podría decir que hubo algún tipo de discriminación o discriminación negativa ni positiva, sino que siempre fuimos de igual a igual. Qué bueno. Así es que la participación que había, yo te diría que era bien alta, considerando, ¿no es cierto?, que es un arte marcial de contacto directo, Sí. con caídas Sí. que no son muy, muy amables para un principiante. Y yo me sentí siempre muy acogida, muy, muy, muy bien, digamos.
en el sentido de la práctica, y también puede ser porque Sensei Rojo tuvo como su primera profesora una mujer, Sensei Nicole. Mira, no Por lo sabía tanto, eso. había ahí un contacto directo con el tratamiento en artes marciales con mujeres. ¿Cómo consideras que influye la mujer en el Aikido? Bueno, la mujer en el Aikido podría decir que influye positivamente, ¿no es cierto?, en el sentido de las características que tiene por el hecho de ser mujer, de cooperación, de compasión, de ser qué sé yo, no discriminar, sino que siempre agrupar. Entonces, de la misma forma en que un hombre se puede caracterizar por tener actitudes de estratega, ¿no es cierto?, o de ser muy buen administrador, en la mujer yo veo que las características que podrían aportar al Aikido serían esas de cooperación, de compasión por los demás, ¿no es cierto?, y de siempre aglutinar, buscar amistad, ¿no es cierto?, buscar la forma de consolidar algo positivo. Yo lo separaría en dos fases. Una, en la práctica, ¿no es cierto? En la práctica la mujer influye de todas maneras en un tatami respecto de cómo se practica, ¿no es cierto? La apertura que tenemos, una belleza armónica, ¿no es cierto?, de por sí, la fluidez, y que también podría ayudar a que los hombres inevitablemente, al ver como compañera a una mujer con la que se está practicando, se insta a que sean mucho más dóciles, ¿no? Entonces, independientemente de que cuando uno ya tenga un tiempito más avanzado, uno le diga, no, dale nomás, ponle energía, porque tampoco es la idea de que nos traten con tanta dulzura si es que ya tenemos un nivel más o menos equilibrado entre los dos. Así es que, y la otra parte, que esa es en la práctica, cómo se influye en esto, como te digo, la apertura, la belleza, la fluidez. Y en la parte como de administración o de relaciones así ya más políticas, yo creo que uno podría aportar o aporta mucho en términos también esas de que te decía de cooperación, de buscar acuerdos, de no choque, etcétera. Todo esto pensando en la positividad, o sea, también existimos mujeres que tenemos en nuestros corazones alguna negatividad, obviamente, y que eso no se considera en esta entrevista, pero como te digo, esas serían las características que yo veo en una mujer. Contame un poquito, Maya, de los seminarios de instructoras que se organizan en Chile. Ah, perfecto. Bueno, nosotros como Centro Cultural de Aikido en Aikikai, Chile, ya desde sus comienzos, ¿no es cierto?, siempre se ha incluido a la mujer en todos sus eventos, obviamente, pero ya definitivamente como incluirla como instructoras, etcétera, o tener eventos especiales de mujeres, desde los años 90 que se realiza, ¿no es cierto?, Sensei Rojo con toda su amistad que tiene con distintas sensei del mundo, él siempre se ha involucrado, ¿no es cierto?, en invitarlas personalmente para que dicten seminarios en Chile. Entonces tenemos el caso de Patricia Hendricks, de Sensei Michelin Tissier, ya en los últimos años también se ha invitado a Sensei Satomi, ¿cierto? Satomi Ichikawa, esa es de la parte internacional, ¿no es cierto? Por lo tanto, siempre hemos tenido ese contacto con mujeres, y a nivel nacional también se abren siempre las puertas para todos esos eventos. Qué bueno. Hace más o menos unos 4 años o 5 años que se empezó a coordinar y a realizar encuentros de mujeres en el Aikido, ¿no es cierto? Y en sus 4 versiones fui invitada como profesora,
Bueno. Así es que siempre fui muy abierta, ¿no es cierto?, a este tipo de eventos, y fueron realizados con mucho éxito, con mucha, también con la idea de que iba a empezar de a poquitito, que quizás no íbamos a tener tanta aceptación, y no, fue increíblemente muy bien aceptado, donde todas las practicantes, porque al principio era solamente para practicantes mujeres, Ajá. pensábamos que iban a llegar, no sé, 10, 15 practicantes, al final éramos 50. Ay, qué bueno. Cuando superan las Sí, expectativas. esas fueron experiencias muy bonitas que se realizaron, y como te digo, siempre abierta a ser profesora invitada. Qué bueno. Y ahora, hace poquito fue el seminario de instructoras online que organizó la Federación Colombiana de Aikido, a cargo de Sensei Germán Santamaría. Vos también diste una clase, bueno, por esa razón que iniciamos estas entrevistas, ¿no? ¿Cómo te Sí. sentiste dando clase por la Eso plataforma online? fue pero espectacular. La verdad que Sensei Rojo nos dijo, ¿saben qué? Va a haber una posible seminario de mujeres, pero eso fue hace tiempo ya, o sea, fue 2 meses antes, un mes antes del evento, digamos. Pero no se habló más. Y era que Sensei Santa María nos invitaba cordialmente, y nosotros dijimos, pero claro, ningún problema, cada una pensó, porque pensamos de cómo iba a ser las clases, etcétera, todo en pandemia, obviamente, y en confinamiento. Exacto. Así es que no supimos más hasta una semana antes del seminario, donde ya estaban los afiches, estaba todo, que también estaba patrocinado por la International Aikido Federation, y por lo tanto ya tenía un poquito más de visión, Eso. digamos. Claro, entonces ahí como que ya el corazón empezó así a un poquito más nervioso. Y bueno, yo la verdad que en términos de confinamiento no soy muy buena para el tema del aikido y practicar aikido con nada, ¿ya? No me resulta, no puedo, es una cosa que para mí es de a dos o más. Entonces tuve que apelar a la buena voluntad de mi hija mayor, con la que también habíamos practicado juntas en el dojo que tenía yo en Arica, y la verdad que fue una cosa muy hermosa. Ella, bueno, fue gimnasta, entonces tiene conocimiento de su cuerpo, por lo tanto ahí yo iba con ficha segura. Tampoco, entonces Sensei me prestó sus colchonetas, armas, porque yo dejé todas mis armas en Arica, entonces Sensei me prestó sus colchonetas, sus armas, instalé un camisa, qué sé yo, y bueno, fue una experiencia impresionante de hacer un grupo hermoso de mujeres latinoamericanas, todas con un cariño y un amor a hacer las cosas bien, y salió, mira, y justo fue que Sensei Rojo, en tiempos de confinamiento de estos 6 meses que llevamos, había decidido realizar capacitaciones para los profesores, ¿cierto? O para los alumnos cualquiera que quisiera estar en el Zoom de capacitación docente, que se llama, que son programas que se hacen desde hace muchos años, y justo él había enseñado los 6 pilares del Aikido, y yo nunca había sabido que existían esos 6 pilares del Aikido. Eso fue a principios de marzo. Entonces yo quedé con esa bala pasada y dije, a ver, esto me gusta mucho, me gustó mucho cómo lo presentó Sensei, dado que lo hizo por Zoom, ¿no es cierto? Y entonces me gustó cómo se vio y me puse a estudiar eso. Y bueno, yo pienso que me salió regio, porque además estaba con mi hija, que ya era belleza máxima, mi niña hermosa. Entonces, no, feliz, fue una cosa hermosa, todas apoyándote, estábamos en el chat de WhatsApp entre las otras instructoras y todas, vamos, dale, y nos echamos barra y toda la cosa, fue muy bonito, fue muy lindo. Se ha generado un grupo muy lindo a partir de esto. Por supuesto, además que con el apoyo de Sensei Germán Santamaría, que ha sido, pero un puntal tan amoroso, y como te digo, junto con su mujer, Sensei Liliana González,
unos anfitriones perfectos. Qué bueno. Bueno, Maya, para ir cerrando esta entrevista, ¿alguna anécdota que quieras compartir, algún evento especial que te haya sucedido en estos años de práctica? Bueno, anécdotas tengo, imagínate que llevo 32 años en el Aikido, anécdotas tengo muchísimas, sí, tengo varias, pero la mejor no la puedo contar aquí. Te la contaré comiendo pizza allá o tomando un pisco sour acá. Tomo la Pero palabra. te voy a contar una que tiene que ver como que uno podría creer en el destino, ¿no? En el sentido de que por cosas laborales, mi marido o sea, con mi marido nos tuvimos que ir a Arica, al extremo norte de Chile. Tú sabes que Chile es vasto, a 2000 kilómetros de acá. Uf. Entonces, en el extremo norte, que es como la zona tripartita entre Bolivia, Perú y Chile, ahí existe Arica, y cuando llego allá, adivina que no había Aikido. No existía. No existía el Aikido y por lo tanto estuve 2 años sin poder practicar, nada. Y bueno, ahí me quedé en las ideas y de la misma forma después ahora pensaba con mi papá que buscó y buscó hasta que de repente me pasó lo mismo a mí y veo un afiche, después de mucho tiempo, 2 años que estuve allá, veo un afiche en un centro comercial que decía Aikido y un teléfono. Y yo digo, perdón. Ya. La cosa es que al otro día yo estaba lista con mi traje, con todo. Me acuerdo que llamé a Sensei Rojo y le digo, Sensei, ¿puedo usar mi hakama? Porque esta es de otra línea, era de la línea de Yaf Rayi. Ya era un sensei, Gonzalo Sarmiento, que venía de Venezuela y que él armó a Isuru. Y la cosa es que pude practicar Aikido durante más o menos 6 meses con él. Él tenía un excelente grado, digamos, y por lo tanto aprendí muchísimo. Y me vas a creer que después de los 6 meses nos dice, me tengo que ir. No. No, y yo así no lo puede ser. Y se cerró ese dojo, se cerró, así cerrado con candado, con pestillo. No. Y la cosa es que pasó como 1 o 2 semanas cuando mis compañeros, que eran como 8, 9, 10, qué sé yo, que me llaman por teléfono y me dicen, no puede ser que nosotros dejemos de practicar Aikido siendo que tenemos un profesor delante y este profesor eres tú. Ahí yo dije, pero ¿cómo si nunca he hecho clases? Entonces me dijeron, no, es que tú eres nuestra sensei de aquí en adelante, y ahí fue como creé Aikido Arica, y durante 6 años estuve a cargo de ese dojo que fue para mí mi cuarto hijo. Y así fue como comenzaste a dar clases. Así es como comencé a dar clases, exactamente. Bueno, ahí, exacto, eso fue a mediados finales del año 2000. Así es que no, eso fue muy bonito, fue muy gratificante. Bueno, imagínate lo que significa, y además que como estaba cerca o sea, estaba lejos de Santiago, 2000 kilómetros, me estaba acercando a Centroamérica, Estados Unidos, por lo tanto viajé mucho, viajaba 2, 3 veces al año. Qué bueno. A conocer a Sensei Yamada, a Sensei Donovan White, a Colombia, a Ecuador. Así es que eso fue una anécdota muy bonita, más que nada en el sentido de que el destino, cuando tienes que tener Aikido a tu lado, Aikido vas a tener como sea. Bueno, Maya, muchísimas gracias por esta oportunidad. Si querés terminamos la entrevista con un consejo, si querés dar algún consejo a los practicantes de Aikido que están viendo este video ahora. Más que consejos, recomendaciones, quizás en estos tiempos de pandemia, ¿no es cierto?, que no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Ya vemos que en Alemania, en España, viene el segundo, el tercer brote, y nosotros estamos recién desconfinándonos por primera vez. Quizás, bueno, tener mucho cuidado y aprovechar el tiempo de estar en casa, en el sentido de que en Aikido también hay mucha información teórica, no tanto de la parte de técnicas, ¿no es cierto?, de cómo, sino que de cuál es la base del Aikido respecto de Go-Sensei.
y que nosotros ahora lo hemos ido reconociendo con Sensei Jorge Rojo, que nos ha dado la oportunidad a los profesores de involucrarnos en ese tema, por ejemplo, de estos mismos 6 pilares del Aikido, de Kototama, de los samuráis, de Onisaburo Eguchi, ¿no es cierto?, que fue entonces sensei, del mismo sensei, y por lo tanto pienso que como recomendación o sugerencia sería esa, de instar a los aikidokas a involucrarse más en la parte teórica, ¿no es cierto?, del aikido, de la religión Omoto también, y porque hay tiempo, por lo tanto es momento de aprender también de otras cosas para tener un sentido más amplio de esto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mayra. Muchas gracias para ti, Flavia. Te agradezco un montón, éxito siempre y nos vemos allá o acá, pero nos vemos de todas formas. Arriba del tatami. Arriba del tatami.